sé que el Señor es el que nos va a guiar a poder compartir la palabra en este día. Y vamos a continuar, vamos a retomar la serie de mensajes que hemos estado compartiendo los días domingo, que es Viviendo como Jesús. Por esta semana no tenemos diapositivas, pero vamos a utilizar nuestras manitos para poder anotar, escuchar muy bien los versículos y poder estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a ver Viviendo como Jesús, y el día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para la vida cristiana en la cual cada uno de nosotros estamos. Ya hemos visto amando como Jesús, ya hemos visto la identidad que tenemos en Cristo, ya hemos visto perdonando como Jesús y ya hemos visto viviendo en gracia como Jesús. Ahora, es uno de los temas que realmente causa mucho impacto en nuestras vidas, en todos, es llamados a servir como Él, llamados a servir como Jesús. Wow, vamos a decir, es llamados a servir como el Señor Jesucristo, llamados a servir como Jesús. Así como Él vivió en amor, en santidad, así también somos llamados a servir como Él sirvió y como Él sigue sirviendo. Entonces, llamados a servir como Él. Vamos a contar una historia. Se dice que hace muchos años en un hospital había una señora que estaba todos los días con un paciente en estado crítico. Había una señora en un hospital que estaba con un paciente en estado crítico, todos los días lo acompañaba. Y la verdad que no era su esposo, no era esposo de ella, no era su hijo y no era familiar de ella, no tenía ninguna clase de vínculo familiar. No era esposo, no era hijo, no era amigo, no era vecino, no era nada. Y se dice que las enfermeras empezaron a comentar y a notar algo extraño. Esa mujer le limpiaba el cuerpo a él, le daba de comer, le hablaba con mucha ternura, aunque él no le respondía. No era familiar de ella, pero ella hacía toda esta labor por esta persona. Y por eso las enfermeras un día se preguntaron entre ellas y le fueron a preguntar que por qué ella hacía eso si no recibía nada a cambio, no estaba por dinero. Porque hay personas que son contratadas para cuidar pacientes en los hospitales y no son familiares. Entonces las enfermeras le preguntaron un día, por curiosidad, como muchos de nosotros somos curiosos, ¿por qué haces esto con alguien que no conoces? Le preguntaron, ¿por qué haces esto con alguien que no conoces? La mujer respondió con lágrimas en los ojos y dijo, porque un día Cristo hizo eso por mí. Porque un día Cristo hizo eso por mí, cuando yo tampoco merecía nada. La señora les dijo, porque eso Cristo hizo un día por mí, porque yo tampoco merecía nada, y Él lo hizo todo. Eso verdaderamente es servir como Jesús. Eso verdaderamente, mis amados hermanos, es servir como Jesús, sin recibir nada a cambio. No cuando nos ven, no cuando nos aplauden, no cuando nos conviene, sino cuando no hay nada a cambio. Eso es servir como Jesús, cuando no recibes nada a cambio. Porque ya nosotros hemos recibido todo del Señor Jesucristo. Lo hemos recibido todo. Muchos servimos si nos reconocen el servicio que hacemos. Muchos de nosotros servimos porque nos reconocen, porque nos dan un título, porque nos dan
estamos presentes en el corazón de las personas, ¿no? Pero Jesús no sirvió de esa manera. El Señor Jesucristo no sirvió de esa manera porque Él no recibía nada a cambio. Si usted ve en los evangelios, vino a servir a los que lo odiaban. Vino a servir para propiciación del perdón de pecados a un grupo de fariseos, escribas, pueblo que primeramente dijeron Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesús, y luego lo crucifican. No recibió nada a cambio, ni siquiera de su propia familia, porque no creían en Él. Entonces, eso no es servir como Jesús. Cuando nosotros esperamos reconocimiento, cuando nosotros esperamos algo a cambio, el verdadero servicio comienza cuando se acaba el interés personal. El verdadero servicio, mis amados hermanos, empieza cuando se acaba el interés personal. Si hoy Jesús, y esta es la pregunta que nosotros debemos hacer, si hoy Jesús midiera nuestro servicio, el suyo y el mío, ¿vería amor verdadero o vería condiciones escondidas? Esa es una pregunta como introducción para entrar en el tema. Si el Señor Jesucristo midiera el día de hoy nuestro servicio aquí, en este lugar, ¿vería amor verdadero al compartir su palabra, al estar ahí sentados, al estar de pie, los mujeres, los diáconos, todos? ¿O habría condiciones escondidas? Y tenemos que aclarar algo para seguir profundizando en el tema. No solamente, mis amados hermanos, la persona que está en un ministerio, ya sea el pastor, ya sean los mujeres, ya sean los miembros del ministerio de alabanza, ya sean los miembros del ministerio de comunicación, en oración, evangelismo, no son solo ellos los llamados a servirle a Dios. Todos nosotros somos llamados a servir a Dios. Todos nosotros. Pero si usted no tiene un cargo dentro de la congregación, no es que solamente usted puede estar sentado y no es llamado a servir. Tenemos que servir. Y lo podemos hacer de muchas maneras, pero lo tenemos que hacer con amor. Cuando una persona en la calle le dice a usted, por favor ayúdeme a cruzar la calle. Si somos las personas que no tenemos muchas veces esa familiaridad de poder ayudar a las personas extrañas, en la calle tal vez nos vamos a un poco a retraer un poco de servir. Pero Dios nos manda a servir. Y muchas veces por eso es que nosotros, y lo digo por experiencia propia, y con vergüenza lo digo, porque la verdad que muchas veces por no querer ayudar a la persona, por ejemplo una persona ciega que va a cruzar, nosotros como que nos atrasamos un poco para que la persona continúe, y entonces no estamos haciendo la labor de servicio delante de Dios. Pero es que Dios es tan bueno y tan maravilloso que Dios nos prueba cada día y nos prepara a nosotros personalmente para luego compartir la palabra. Empieza por nosotros. En esta semana justamente una ancianita se me acerca, iba cruzando para la universidad, y en esa calle que es por el malecón del Salado pasan bastantes buses por ahí. Entonces la señora me dice, ayúdeme a cruzar la calle. Pero ya como que el corazón me lo estaba Dios redarguyendo para poder hacer la labor de servicio y poder ayudar. Entonces yo le digo, a ver, hacemos con el brazo. Pero la señora me dice, prefiero que yo camino ligero, pero solamente quería cruzar porque no veía muy bien lo que es la luz roja, ¿no? Y entonces cruzamos. Más adelante, una señora estaba en un negocio por la universidad. Me dice, ayúdeme a bajar las puertas corredizas. Y yo iba con afán iba con tiempo porque tenía que entregar unos documentos. Entonces no queda de que bajo la puerta, pero me vuelve a llamar y me dice, me baja la otra puerta del otro lado. Y entonces
Pero cuando en el corazón uno tiene el gozo, ¿verdad? Cuando el Señor empieza a revelar el corazón, usted lo va a percibir. Porque no lo va a hacer de mala gana, lo va a hacer como algo que Dios mismo está enviando, eso como para que uno sirva, para que uno se ponga primeramente como algo que es una enseñanza para la persona. Pero muchas veces nosotros no percibimos eso porque no nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios cada día de que nos diga qué puedo hacer el día de hoy. Porque no solamente predicar la palabra, no es solamente evangelizar. Cuando un mendigo se acerca a nosotros y nos pide un pan, no nos pide dinero, nos pide un pan. Y si fuera el caso que fuera el único pan que usted tuviera y que no tuviera comido nada durante el día, ¿qué vamos a hacer? Si Dios nos manda a alimentar al hambriento, aunque sea otro hambriento el que está alimentando al otro, porque puede tener un hambre y no tiene el alimento necesario y lo va a compartir. Pero es la disposición del corazón de cómo lo hacemos. Y muchas personas se acercan y no le piden dinero. Algunas personas vienen y se acercan y le piden comida. Y ahí usted tiene que discernir verdaderamente si esto que yo voy a hacer o lo que me está pasando es verdaderamente Dios que está probando nuestro corazón. Ayer justamente hablábamos en el ayuno de cómo Dios prueba el corazón de la persona. Porque Dios prueba el corazón. Y lo prueba en la necesidad que nosotros podemos tener. Y viene una persona necesitada, con esa misma necesidad, y tú como que estás logrando tener algo para esa necesidad. Pero ahí viene Dios y le dice, bueno, ¿lo vas a entregar o no lo vas a hacer? Porque es lo personal, lo que tenemos. Y entonces Dios empieza a probar ese verdadero servicio que nosotros tenemos que dar a las personas. Dar. Porque dice que el verdadero servicio acaba cuando empieza, cuando se acaba el interés personal. Por eso hay muchas personas que dicen que el ser doctor prácticamente como un discipulado, porque prácticamente está ayudando por la vida de otra persona. Y muchas veces no tiene tiempo ni de descansar. Pero hay que ver con qué motivación se hace cada una de las cosas que se puede hacer en esta tierra. Ahí viene que nosotros por eso tenemos que entender lo que es el servir, lo que es el servicio. Ahora viene lo que realmente es algo fundamental en la vida de cada uno de los cristianos. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que el ADN que cada uno de nosotros tenemos en Cristo es el servicio. Nosotros hemos sido llamados a servir. Nosotros todos hemos sido llamados a servir. Dios en Cristo Jesús nos ha rescatado para servir al prójimo. Y esa es la forma de amar al prójimo, sirviéndole al prójimo. Pero tenemos que aprender a servir. Nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas. No es nuestra naturaleza el servir. Más nos agrada ser servidos. Más nos agrada ser servidos. Pero no nos gusta muchas veces servir. Y tenemos las capacidades para hacerlo, pero no lo hacemos. Pero eso es culpa de la naturaleza que nosotros tenemos. Cuando Adán y Eva pecaron, antes del pecado ellos estaban llamados a administrar y a servir a la creación que Dios había hecho. Por eso Adán puso nombre a cada uno de los animales para poder servirles, para poder dar el alimento todos los días. La administración es una clase de servicio, administrado. Pero luego cuando viene el pecado, ya viene lo que es el egoísmo natural del ser humano en el pecado, de que yo ya no quiero servir, sino que solamente quiero ser servido. Y por eso es que para nosotros es muy extraño muchas veces poder ver a una persona que tenga un cargo alto
digamos, un gerente, que ya sea un director de un hospital, que sea el director de un banco, recoger los papeles en el piso que se han caído. Porque yo me enfoco muchas veces en el título que yo tengo, en el lugar que yo tengo, y hay otras personas que deben hacer ese trabajo. Pero yo puedo ver que el papel está ahí caído y yo no lo recojo porque no es mi trabajo, porque yo tengo mi posición. Y cuando todos somos llamados a servir, y aún dentro del pueblo cristiano nosotros nos comportamos también de esa manera. Por ejemplo, vemos una silla que está hecha a un lado, pero no hacemos nada por moverla y acomodarla muchas veces en el lugar. No, es que eso tiene que hacerlo tal persona. Y no es así. Todos somos llamados a servir. Todos somos llamados. Pero eso pasa porque hay algo que vamos a tocar un poquito más adelante, porque todo lo hacemos mecánicamente y no es así. Nosotros hacemos las cosas mecánicamente muchas veces. Yo vengo, me paro aquí, predico la palabra, me bajo, me voy a la oficina, me subo al carro y me voy. Y puedo pasar por al lado de que hay una silla que está virada, puedo pasar de que el aire acondicionado está prendido, que eso está prendido a la menor, pero ni tan siquiera yo doy la vuelta como para ver si lo apago, si apago eso, si muevo esa silla, si desconecto, por ejemplo, el parlante, si apago las pantallas, y estoy a la altura de poder hacer. Pero por eso muchas veces nosotros solamente nos movemos por posición, por lo que nosotros estamos desempeñando solamente en ese momento, pero no lo hacemos a raíz de que nosotros todos seamos siervos de Dios. Entonces verdaderamente nosotros tenemos que entender lo que es ser un siervo de Dios. Miren que esta es la palabra que casi no les gusta a nadie, y ha habido casos, y recuerdo un caso en una iglesia que el pastor fue instituido solamente porque le dijo a los congregantes, y dentro de esos congregantes estaba la directiva de la iglesia, estaban los ancianos, y tal parece que este pastor era nuevo en esa congregación. Yo creo que pasó en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, que él les dijo: ustedes y yo todos somos esclavos de Cristo, ustedes y yo somos siervos de Cristo. ¿Cómo yo voy a ser esclavo si dentro de esas personas había un gerente de un banco? ¿Cómo yo voy a ser esclavo de Cristo si yo tengo dinero, si yo tengo posición, soy deportista, soy economista, soy doctor, tengo muchas casas, tengo muchas posesiones, tengo dinero, yo no soy esclavo? Y solo por eso, más adelante lo instituyeron, porque él quería traer la visión que Cristo debe impregnar en nosotros, que es la verdadera, de que nosotros somos esclavos de Cristo. Y a la mayoría no nos gusta, porque yo sé que no nos gusta esa palabra. A nosotros no nos gusta que nos digan esclavos de Cristo, pero somos esclavos por amor, porque eso es lo que dice la palabra. El siervo en griego es doulos. Doulos es una palabra que nos dice que somos esclavos por voluntad. Voluntariamente nos convertimos en esclavos de Cristo. Por amor, voluntariamente. Porque en la antigüedad el esclavo no tenía voluntad, solamente hacía lo que le decía su señor. Pero el agradecimiento por rescatarlo de la miseria al esclavo hacía que le sirva por amor. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es el ejemplo que nos ha dado a nosotros. Vamos a ver la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 45.
el versículo 45. La palabra del Señor nos dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, hemos leído este versículo? Muchísimas veces. Han habido cualquier cantidad de prédicas acerca del servicio, hay libros acerca del servicio, cómo servir, hay discipulados acerca del servicio, hay tanta información, pero tanta información, mis amados hermanos, sobre el servicio, de que muchas veces estamos tan rellenos de la información de cómo servir, pero no sabemos cómo hacer y no aprendemos a servir. Porque no es cuestión de información, es cuestión de identidad. Es cuestión de identidad, mis amados hermanos. Usted puede tener toda la información en su cabeza, como la podemos tener, sobre qué es ser un siervo, sobre cuáles son las características, cómo hacerlo, cuándo no hacerlo. Y nos podemos llenar de mucha información, pero la información no nos habilita como siervo. No es la información, es la identidad, es saber quién soy yo en Cristo Jesús y quién es Dios para mí. Nosotros le podemos decir a Dios Padre, y es nuestro Padre Celestial por Cristo Jesús, pero también es nuestro amo, y es nuestro Dios, y es nuestro Señor. Entonces, cuando usted entiende eso, cuando usted tiene esa identidad bien marcada en Cristo, sabe que a su amo y a su Señor, que es Cristo Jesús, tiene que servirle. Es como cuando nosotros decimos que nosotros somos la novia de Cristo. Tanto hombres y mujeres somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo, pero ¿cómo se comporta la novia de Cristo? Es identidad. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que haber fidelidad. No puede haber infidelidad. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta. Los términos son importantes cuando nosotros los experimentamos y sabemos lo que somos nosotros. Somos siervos de Dios. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos por amor. Pero no solamente es saberlo, sino reflejarlo a las personas. Ahora, como primer punto, mis amados hermanos, como primer punto, servir no es una opción, es nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Servir no es una opción, servir no es una opción, es nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Nosotros no estamos opcionados, mis hermanos, a servir. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Por eso dice, servir no es una opción. No es que tenemos la opción de hacerlo o no. Es nuestra naturaleza. Cuando usted comprende y entiende y atesora su verdadera naturaleza en Cristo Jesús, ya no es la vieja naturaleza, es nuestra nueva naturaleza en la que somos llamados a ser siervos de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6. Vamos a leer el versículo 17, que es un versículo muy hermoso. Gálatas capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dice: de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas eran las que traía el apóstol Pablo en su cuerpo? En esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, ¿cuáles eran las marcas que tenía en su cuerpo
Imagínense que el apóstol Pablo, por servir a Dios, por servir al Señor Jesucristo, por amor, si usted lee todas las cartas paulinas, se va a dar cuenta cuáles son esas marcas que tuvo en su cuerpo el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo por servir a Dios por amor? Por servir al Señor Jesucristo. Fue apedreado, naufragó, fue azotado, padeció hambre, desprecio de los mismos hermanos. Todo por servir al Señor Jesucristo. Pero si nos damos cuenta, para él era tan deleitoso llevar esas marcas, porque él no lo veía como una afrenta, sino que lo veía como un privilegio poder llevar esas marcas. Y por eso él dice: ya ahora nadie me cause molestias, porque yo llevo las marcas del servicio a Cristo en mi cuerpo. Y muchas veces nosotros queremos el título, pero no queremos las marcas. No queremos esas marcas, queremos solamente el título, nada más. Pero no queremos padecer. Y por eso dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Como así Él padeció, nosotros sigamos sus pisadas. El servicio trae padecimiento, sí. Pero nosotros no podemos ser mejores que nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo padeció. Los que lo siguieron también han padecido. El apóstol Pablo padeció por eso, porque a él no le pareció algo horrendo el padecer por Cristo. Por eso él continuó su caminar, porque él entendió que era verdaderamente ser un siervo de Dios. Porque en ese tiempo era muy natural hablar de esclavos. En ese tiempo era muy natural la palabra esclavo, también esclavos. Pero en este tiempo como que esa palabra se hace un poco complicada de entender. Porque nosotros decimos, nosotros no somos esclavos. Nacimos libres, tengo mi trabajo, tengo el dinero que me da el trabajo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si usted verdaderamente reconoce su identidad en Cristo, tiene que saber de que nosotros somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Es lo que usted y yo tenemos que aprender a entender. El trabajo que usted tiene se lo dio ¿quién? Dios. El dinero que usted tiene en su bolsillo, cualquiera que este sea, ¿quién se lo dio? Dios. La ropa que usted tiene, ¿quién se la dio? El dueño de todo, Dios. El amo le da a su esclavo. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, le dijo la mujer sirofenicia. La familia que usted tiene, sus hijos, su esposa, su esposo, ¿quién se los ha dado? Dios. Por más que sea como sea. Dice, no, yo no quería esa familia. Pero se la ha dado Dios. El esposo y la esposa, los hijos, se los ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, porque Él es el amo, y nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. Entonces por eso dice que nosotros no tenemos que afanarnos por nada en esta vida, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Todo Él tiene cuidado de nosotros, porque somos siervos de Él. Cuando nosotros verdaderamente lo empezamos a ver a Él como el amo, como el Señor, sabemos que podemos venir delante de su presencia y decirle, Señor, necesito esto. Tú eres mi amo, tú eres mi Señor y tú has prometido sustentarme. Eso es lo que le agrada a Dios. Sino que yo vengo con la postura de que no como siervo, sino como ese hijo rebelde que le pide todo, Señor, necesito esto, dame lo otro, y gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. Como que si Dios tiene la obligación de darnos a nosotros algo, si todo es por soberanía, por misericordia y por gracia, y porque somos esclavos de Él. No podemos demandar de Dios algo de que Él es soberano, Él es el dueño de todo, pero por misericordia a nosotros nos da.
sabe que el amo tiene que darle a su esclavo, porque sabe que el Señor tiene que darle a su siervo, y porque el Padre tiene que darle a su Hijo. Pero esa es la prerrogativa de Dios. Esa es la voluntad de Él. Por eso muchas veces venimos, servimos, porque tenemos una dificultad económica, venimos, le servimos a Dios, limpiamos todas las sillas, predicamos la palabra, cerramos la iglesia, apagamos todo, y cuando acuerdan, pensamos que por ese servicio que estamos haciendo, Dios tiene que darnos algo. Cuando el Señor Jesucristo no esperó que le den nada a cambio, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Como una transacción de que yo tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. Y entonces olvido de que Dios es soberano y que Dios hace su voluntad, y Él en su perfecta voluntad te lo dará o no te lo dará. Pero usted tiene que estar contento, y yo tengo que estar lleno de gozo, porque tengo que entender que Dios es soberano y que Dios da de acuerdo a su tiempo y a su voluntad lo que Él quiere dar a sus esclavos y a sus siervos. Pero eso es una verdad chocante, porque nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida de transacción, de que nosotros hacemos algo para recibir algo. Cuando dice la palabra que usted y yo ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Tenemos que entender cuál es nuestra posición delante de los ojos de Dios. Pero eso es lo que a Él le agrada, eso es lo que Él ama. Cuando usted y yo entendemos cuál es nuestra posición, ahí Dios derrama bendición. Porque sabe que no está esperando nada a cambio, está esperando como el Hijo espera al Padre, como el siervo a su Señor. Entonces ahí viene y Él empieza a bendecir el carácter que usted está aprendiendo a tener. Pero eso es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso que dice que Jesucristo dice, si quieren, pero no, deben hacer, en lo que acabamos de leer. Si es que quieren ustedes, pueden servir, no. Deben hacer, debemos servir a Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aunque dice que nosotros muchas veces logramos malentender esto de la gracia, porque si nosotros decimos que estamos en deuda con Dios por ello, entonces nosotros entendemos que tenemos que hacer alguna obra para poder pagar lo que fue la gracia salvadora en Cristo Jesús. La gracia es gratuita. El caminar cristiano tiene un costo. La gracia de Dios y la salvación son gratuitas, pero el caminar cristiano tiene un costo, tiene una deuda. Fidelidad a nuestro Dios. Santidad, santificarse cada día más. Esa es la deuda. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la deuda. La salvación es gratuita, pero el caminar cristiano tiene un costo: padecer. Por eso dice que Jesucristo padeció para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces tiene un costo, tiene una deuda moral. Servir al prójimo. Y no es que nosotros prácticamente no servimos. La imagen que Dios quiere que nosotros no pensemos que le estamos sirviendo a Él porque Él necesita. Él no necesita nada. Lo que Él quiere es que nosotros le sirvamos al prójimo. Dios puede levantar una piedra, o puede hacer que este control remoto hable y les predique la palabra. Él lo puede hacer. Puede escucharse la voz de Él resonante o mal y predicarles la palabra. Nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios, nada más, porque Él no necesita nada. Además, cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros le cantamos alabanzas, ¿saben cuántos millones de ángeles Él tiene que lo alaban día y noche? Es día y noche que lo alaban a Dios.
Ahora usted y yo no queremos alabar el nombre de Dios. Como que si Él necesitara que nosotros lo alabemos por Él ser Dios. Y no estoy hablando solamente de las canciones, porque las canciones, las alabanzas son una parte. La adoración verdadera es la vida rendida a Cristo Jesús. Esa es la adoración. No confundamos los términos. Y como decíamos el día de ayer, cuando Abraham fue con Isaac al monte para hacer el sacrificio, hay una palabrita en estos versículos que le dice los siervos de Abraham, y voy a ir con el muchacho allá arriba a adorar a Dios y luego vamos a regresar. Pero si acaso Abraham llevaba un radio o iba cantando alabanza, no. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham allá arriba? Como siervo de Dios. Porque Abraham reconoció que era siervo de Dios y como Dios le demandó, ¿Dios qué le demandó? Ahora tú tienes que sacrificar a tu hijo. Y como siervo obediente por la naturaleza que él estaba aprendiendo a tener, va a entregar a Isaac, pero dice que él iba a adorar a Dios. Esa es la verdadera adoración, reconocer que Dios es el dueño de todo, que de nosotros no es nada, y ahí nosotros entendemos lo que es la palabra adorar. Nosotros vemos esta palabra en este momento tan crucial de la vida de Abraham, y cómo es que va a adorar a Dios entregando al hijo para que muera. Pero nosotros eso es algo que Dios pidió por su obediencia, para probar cuán grande era la obediencia de Abraham hacia Dios en entregar lo que él más quería. Pero Abraham sabía que él era poderoso para levantar de los muertos a cualquiera. Pero él adoró como siervo, porque obedeció. Y siendo Abraham un hombre que era rico en posesiones, tenía mucho dinero Abraham. Pero él no se dejó llevar por la posición que tenía. Se dejó llevar por lo que él sabía que él era. Eso
Y hay personas, y lo digo de forma general, porque no la enseñanza no es para la clase de eso, son personas, porque Dios no nos ha llamado para eso. Pero como dice, al que le caiga el mal, que se lo echa. Simplemente es, hay muchas personas que sirven solamente cuando el pastor está mirando. Hay muchas personas que se afanan por servir solamente cuando el pastor lo está mirando. Pero no lo hacen cuando no hay nada. Pero sepa usted y sepa yo que usted lo está mirando y que a mí me está mirando es el Dios por los cielos. Simplemente eso, mis amados hermanos. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que está con los ojos de fuego mirando toda la tierra. ¿Quién es justo? ¿Quién sirve? ¿Quién no sirve? Y eso es para cada uno de nosotros. Servimos cuando nos están mirando. Pero cuando no queremos servir porque lo hacemos de mala gana. Y eso pasa, mis amados hermanos. Y disculpa si me exalto porque es algo hacia mí mismo. Porque muchas veces perdemos el enfoque de a quién servimos. Le servimos al Dios Todopoderoso, al que nos dio la vida, al que nos ha dado vida eterna, al que nos ha salvado de la condenación horrible del infierno. Pero nosotros no entendemos a quién le servimos. Como que si Dios necesitara de algo y nosotros nos hacemos los duros para servir, nos hacemos los difíciles, lo hacemos por conveniencia. No es así, mis amados hermanos. Muchas veces es lamentable ver que solamente servimos un día a la semana y lo hacemos solamente porque tal vez es el día que más libre tenemos y no nos ha salido algo por hacer. Pero Dios nos sirve porque Dios es también es la imagen del servicio. Él sirve a la creación. Él no está solamente ahí sentado, si él estuviera solamente sentado, sin hacer nada. Imagínense que ya no estuviéramos aquí. Porque su aire y mi aire es por el servicio de Dios. Su estabilidad es por el servicio de Dios. Porque hizo la palabra y vaya a un trabajo y no trabaja. Es el servicio de Dios el que usted a mí nos tiene con vida aquí. Pero nosotros queremos servir solamente cuando somos vistos. Y no es así, mi mamá. No es así. Verdaderamente tenemos que entender, y yo he pedido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender a cada uno de nosotros a quién nosotros le servimos y por quién estamos aquí. Como decíamos el día de ayer, a mí no me salvó el pastor, a mí no me salvaron los diáconos, a mí no me salvó ninguno de ustedes. A mí me salvó el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Cristo a usted y a mí nos salvó. Él nos salvó. Y Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Su servicio y el mío. Y seguramente también es pecado. Es pecado. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. El que sabe y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4, 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Simple y sencillamente lo que dice la palabra. Y si no servimos, también es pecado. Segundo punto, Jesús sirvió en lo que nadie quería hacer. Jesús sirvió en lo
del versículo 4 al 5. Dice así la palabra. Luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido, dice la palabra. Se dice que lavar los pies estaba esclavos que se tienen. En ese tiempo, lavar los pies de las personas solamente era trabajo de los esclavos. Y él lo hizo. Jesús tomó el lugar más bajo cuando podía tomar el más alto. Jesús tomó el lugar más bajo cuando él podía tomar el lugar más alto. Y por eso que los discípulos, ¿cómo va a ser posible? Y por eso el apóstol le dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Si antes yo tengo que lavarte los pies. Pero la situación que está diciendo que el servicio es por posición, es por identidad. Porque no se servir, no se servir. Y ahora no se puede decir, si vas a hacer parte de la entrada, pero sí. Porque la condición del servicio es cierto. O sea, ahí nosotros nos damos cuenta de cómo se escribe cuál es la verdadera función en esta tierra, servir. La pregunta es, ¿qué hacemos del servicio en incómodo? ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿qué hacemos cuando el servicio es incómodo para nosotros? ¿Qué hacemos cuando el servicio nos es incómodo? Y ahí viene una característica del cierre en esta pregunta. ¿Sirves solo en lo visible o también en lo oculto? ¿Sirves o servimos? Muchas veces se piensa que porque uno nos incluye, porque uno está atacando a la persona. ¿Servimos en lo visible o también vamos a servir lo oculto o no lo hacemos? Y lo visible, como les decía, es cuando las personas no ven, no ven. Si solamente servimos cuando somos vistos, no estamos haciendo lo que Jesucristo decía, servir a la tierra, a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta de los evangelios, Jesucristo decía algo que muchas veces les decía, no le digas a nadie que yo te sané. A muchas personas les dice, no le digas a nadie que yo te sané, solamente ve y preséntate al sacerdote, entrega tu ofrenda y
también en lo más es injusto. Esa es la verdadera medida del reino. Que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Ve y entra en el descanso de tu siervo. En lo poco, donde nadie te ve, en lo poco donde nadie nos vea a nosotros, eso es en lo poco. En lo mucho, cuando todos te ven y piensan que por eso eres grande en el reino de los cielos, no es así. Es en lo poco. Y en esos pequeños detalles. Dios se fija en pequeños detalles en la vida de nosotros. Ahí está la grandeza del reino. El tercer punto es que servir como Jesús es amar a los difíciles. Servir como Jesús es amar a las personas difíciles. Servir como Jesús es amar a los difíciles. Bien, servir como Jesús nos dice que es amar a los difíciles. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Cuando el Señor Jesucristo hablaba a los mismos discípulos, ¿a quién también le hablaba a los en ese momento? A Judas. A Judas Iscariote, ¿no? Sabiendo que Judas lo iba a entregar, y igual le lavó los pies a él. Y no le dio la toalla ni la lavaba por la cabeza, le dijo, ¿sabes qué? No es que te vas a entregar y no te voy a lavar los pies a ti. No hizo eso. Le lavó los pies y hasta le dijo amigo. Porque él enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. No digo que las personas difíciles deben ser nuestros enemigos, pero nosotros tenemos que ir a las personas difíciles. Pero también le lavó los pies al Señor Jesucristo, aunque él lo negó 3 veces, pero lo perdonó. También se nos lavó. No le dijo, no te voy a lavar porque tú me vas a negar 3 veces. No te voy a lavar. Pero también lo hizo. También lo hizo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién a nosotros nos cuesta servir? ¿A quién a nosotros nos cuesta servir porque son personas difíciles? No queremos hacerlo. Y eso es parte de nuestra vida. ¿A quién nosotros estamos invitando a servir? ¿A quién invitamos a servir? ¿A quién no queremos servir? Somos a veces molestos, somos muchas veces nosotros que queremos servir cuando vemos que esta persona que no conocemos y no es un familiar nuestro, porque es fácil servir a los que amamos. Eso es fácil. Servir a la persona que amas es súper fácil. Cuando servir a la persona que esa persona no le cae bien, que también es la vida de modo de una vecina, con esa persona, la vida antigua, ¿cómo usted le va a servir a esa persona? Prácticamente lo que usted pide, y nosotros pedimos muchas veces que yo por el cielo porque lo haga. Porque no queremos servir, porque no queremos que Dios se lo lleve de esta tierra para servir. A personas difíciles, personas que son complicadas. Tenemos que ver cómo Jesús sirvió, amó a los difíciles. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo servir? Pero si ya tengo todo el conocimiento, si ya tengo todo lo necesario para servir en conocimiento, pero aquí viene algo que vamos a tener que tomarlo rápidamente, porque verdaderamente esto debería dar para unas 2 o 3 prédicas más, porque el tema del servicio es muy importante, muy fundamental. A tocar el tema de dónde nace el servicio verdaderamente en el hombre. Nace de la mente. Aquí es donde nosotros tenemos que decir la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente del siervo. La mente de Cristo es la mente del siervo. Entonces, nosotros
actualidad muchas iglesias, muchas congregaciones se están acomodando a situaciones tecnológicas, a situaciones de este mundo, actividades que no son edificantes, pero como siervos nos estamos acomodando a como nosotros queremos estar más cómodos. Si es algo de que yo no debo hacer un esfuerzo, está bien, pero si es algo de un sacrificio de tiempo, algo económico, es algo de dar un don, y algo que yo sé, sabe que yo no tengo, no quiero, porque me siento cómodo de estar aquí enfermo. A nosotros humanamente no nos gusta regalar tiempo. Para las cosas de Dios no hay tiempo. Y decía un comentario jocoso, dice, los días domingos no tienes tiempo para ir a la iglesia, pero sí tienes tiempo para estar 5 o 8 horas en Netflix o en partidos de telecable y todo eso. Y muchas veces no tenemos tiempo. Ni siquiera los días domingos tenemos tiempo. Pero no queremos el sacrificio. Queremos el título, pero no el sacrificio. Queremos la silla, pero no queremos la toalla. El Señor Jesucristo cogió la toalla y hizo sentar a los discípulos ahí, pero no cogió la silla para que él lave los pies. Pues nosotros queremos la comodidad, pero no queremos el sacrificio. La mente de Cristo, la mente del siervo busca servir sin recompensa. No esperar nada a cambio. Esa es tener la mente de Cristo y la mente del siervo. Eso no significa nada a cambio. Si yo por amor, no por interés. Viene otra vez la pregunta: ¿servimos a Dios o por el Cristo? Él no esperaba nada a cambio. Esa es la mente del siervo. No esperar nada a cambio y servir lo más que podamos hacer. Usted y yo, no solamente las personas que están adelante de los ministerios, sino todos. Ahora, tener la mente de Cristo es pensar con humildad, vivir para otros, obedecer lo que cuesta y servir sin condiciones. Eso es tener la mente del siervo de Cristo. Humildad, vivir para otros, obedecer lo que cuesta y servir sin condiciones. Dios no nos pone condiciones a nosotros. Son las cosas buenas. Nos ha salvado por gracia. ¿Qué condiciones vamos a poner nosotros? Ahora, seguir a Jesús para terminar es servir con Jesús. Seguir a Jesús es igual a servir con Jesús. Esa es la verdad. Y verdaderamente el cristianismo sin servicio no es un verdadero cristianismo, mis amados hermanos. El cristiano que no sirve no verdaderamente no es un verdadero seguidor de Cristo. Ahora la pregunta es que tiene que hacerse, y yo me hago todos los días: ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con lo que tiene en manos? ¿Qué puedo hacer con el tiempo que tú me das? Son 24 horas que tiene el día. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para servirte, Señor? Y nosotros tenemos que preguntarle a Dios: enséñame, guíame, examíname si estoy sirviendo a la buena voluntad o si lo estoy haciendo a la voluntad propia. Si estoy haciendo para ser visto o para ser recompensado o para recibir algo. Porque entonces no lo estoy haciendo para Cristo, lo estoy haciendo para mí mismo. Hoy Dios nos llama a dejar el orgullo, a romperlo y a activarse en el servicio, hermano. Hoy nos llama a eso, a dejar la comodidad, a romper el orgullo y a activarse en el servicio, hermanos. Dios nos salvó, Dios nos rescató y nos ha dado el